número 7. Y eso no lo va a tomar en cuenta. Solo va a tomar en cuenta los números 6. Por favor, por favor. Como número 1, el grupo de Wambin Isabel Rodríguez. Grupo número 1. Grupo número 2, el de Ana Azucel Cruz Chivalán. Grupo número 3, Dulce Argentina Orellana Alvarado. Número 4, María Giovanna Silvestre Ayala. Grupo número 5, el grupo de Enedelia Maribel Pérez Guzmán. Son 5 los que necesito. Yo les agradezco porque mandaron un poquito más. El problema de que vi que hay unos que me pusieron 7 integrantes. Y vuelvo a insistir, lo más son 6 integrantes. Aparte de estos 5 grupos que ya mencioné, que efectivamente dan los 6, aparte de ellos, que estamos hablando 6 por 5, 30, el resto de compañeros, por favor, hagan sus grupos también de 6. El resto. Ahorita vamos a avanzar nada más con los 5 grupos, nada más, nada más. Pero eso no quiere decir que el resto no tenga sus actividades que hacer. Eso se los voy a decir. Ahorita lo que quiero es que estos 5 grupos se vayan preparando. ¿De qué? Pues yo les voy a ir diciendo de qué se van preparando. La idea es que el próximo, de este jueves que viene en 8, ya empecemos con una primera declaración. Esto lo vamos a ver. Ustedes no se me preocupen porque tampoco los voy a lanzar yo al río y miren ustedes cómo nadan. No se trata de esto. Esto lo vamos llevando. Entonces prepárense ya el grupo de 5 para pasar a la primera declaración el próximo, este jueves no, dentro de 8. Yo les voy a mandar por el mismo medio que ustedes me enviaron, les voy a enviar el caso a los 5 grupos. Les voy a enviar un caso a los 5 grupos. Y este caso, ya ustedes lo tienen pendiente mientras nosotros vamos desarrollando en clase para todos el tema del proceso penal, el tema de manejo de código, que es lo que me interesa. El manejo de código, que es lo que más me interesa. Para los que preguntan qué viene en el examen, jóvenes, manejo de código, especialmente fase preparatoria, intermedia y la fase preprocesal, todo lo que vamos a ver. Manejo de código, eso es lo que más importa ahorita, el manejo de código. El manejo de las audiencias lo vamos a ver. Y después ya el segundo parcial, debate, y tercero ya, como dijimos, impugnaciones y los procedimientos especiales. Entonces, el grupo que ustedes me mandaron, ya tomé como grupo número 1 el grupo de Wambin Isabel Rodríguez, lo repito. El grupo número 2, Ana Azucel Cruz Chivalán. El grupo número 3, Dulce Argentina Orellana Alvarado. El grupo número 4, el de María Giovanna Silvestre Ayala. Y el grupo número 5, Enedelia Maribel Pérez Guzmán. ¿Estamos de acuerdo? Jovenazo, ¿se comprendió? Licenciado, buena tarde. Una pregunta. Disculpe, ¿cuántos grupos pasan en un día en la audiencia? O sea, ¿pasarían los 5 al mismo día? No, ¿verdad? No, ustedes no se me preocupen. Mire, vamos a ir es que esto no es de irnos todos en grupo. Vamos a empezar con lo primerito. Lo primerito va a ser un solo grupo. Va a ser el grupo número 1. El grupo número 1, donde está Wambin Isabel Rodríguez, ese grupo número 1 va a pasar el jueves. Este no, el otro jueves. Una primera declaración. Esto lo vamos a ver ya. Ustedes no se preocupen. Vamos a pasar videos. No se preocupen. Después, la otra semana van a pasar 2 por cada día, ¿ya? O sea, el grupo número 2 y grupo número 3 el martes. El grupo 4 y número 5 el jueves. ¿Esto qué nos va a hacer valer? Nos llega de que ya hemos visto compañeros. Primero vamos a
a darles los pormenores, vamos a pasarles audiencias por video. Les voy a dar un formato, les voy a explicar lo que es la primera declaración, eso indudablemente. Y después ya se hace para que el resto de sus compañeros, pues de una u otra manera, no la pueden presentar también. De esto no, ustedes no se me preocupen. Entonces, el grupo número 1, por favor, ya solo sepan que este jueves no, el jueves 16 se pasa la primera audiencia, primera declaración. Yo les trasladaré el día de mañana por la misma vía el caso. Los otros 4 grupos también les trasladaré su caso el día de mañana. Ya con el grupo número 1, qué caso, grupo número 2, qué caso, grupo número 3, qué caso, el 4 y el 5. Esto solo para arrancar y los demás ya seamos espectadores y veamos, critiquemos, no con el afán de crítica, sino con el afán de mejoramiento, las acciones de nuestros compañeros. Pero de esto no se preocupen, compañeros, que yo lo que quiero realmente, y al tener toda la base que ustedes tienen, es el manejo código. Eso es lo más importante, el manejo código, porque en la audiencia lo que más tiene que tener es manejo código, saber las respuestas en un momento dado. Y el tema de la primera declaración, vamos a conocer lo que es la teoría del caso, lo que es la imputación, lo que es todo el proceso de audiencia, que es importante. Y eso es la más, creo que la más complicada, porque las demás audiencias, pues solo se le da intervención a una de las partes por el objetivo de la audiencia y punto. Pero la primera declaración sí tiene ciertas reglas que se impusieron en la reforma 2011, 2010, que pues no estamos de acuerdo con esas reformas, pero ya está en la ley, ¿verdad? Bueno, jovenazos, vamos a partir volviendo otra vez al tema de del manejo código. Vamos antes de entrar lo que es la primera declaración, veamos pongamos en perspectiva un caso desde un inicio para ir manejando nuestro código y sacando aquellas lecturas que ya hemos tenido. Y que las vuelvan a leer. Volvemos a decir, es importante todo lo que es la fase preprocesal y la fase preparatoria e intermedia en este semestre, en este parcial. Y en unas leyes especiales que ya mencioné y que hoy lo vamos a ver. Por ejemplo, en estos momentos hay una noticia de una persona que está fallecida en el patio de finanzas públicas. Ahora ya ahí está. ¿Qué pasa? ¿Cómo iniciamos el proceso penal? ¿Cómo iniciamos? ¿De dónde surge el tema en la investigación? ¿Dónde está el fundamento de la investigación? Con confianza. Hay un cadáver ahí. Entonces se determina que el cadáver es una mujer. El público pudo ver ahí dos balazos en la cabeza y el cuerpo ensangrentado, en las partes íntimas también. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, doña Martina. Yo creo que como primer paso se presenta el Ministerio Público para resguardar la escena y para iniciar el proceso de investigación. Pero pienso que lo principal es resguardar de contaminación la escena para que no se nos contaminen las pruebas que pudiéramos adquirir de ahí. Ok. Primerito, recuerden ustedes que hay un cuerpo ahí. ¿Quiénes llegan de primerito? Se supone que la policía, aunque a veces no sea así, y los bomberos. Exacto. Primero los bomberos, seguro. Y los bomberos, al determinar que la persona es una fallecida, ¿qué pasa? También yo lo que quiero, compañeros, con toda confianza, de veras, lastimosamente no es presencial esto, porque lo ideal es presencial.
pero no se puede. Yo sé que hay quienes responden y quizás hay quienes se quedan con la duda. La idea es no quedarnos con la duda, por favor. Una duda, lo que sea, preguntemos. Lo que yo quiero es manejo de código, eso es lo que quiero. Sí, don Brian. Buenas tardes, doctor. Sería con el artículo 195 sobre el levantamiento de cadáveres, ¿no? El levantamiento de cadáveres, claro, pero antes de levantar un cadáver, importante su fundamento. 195, levantamiento de cadáveres. Hay que tenerlo pendiente, va presente. No, pero de primero, antes de levantar el cadáver, dijimos que llegaban los bomberos. ¿Y qué pasa? Los bomberos dicen, no, esta persona está fallecida. ¿Qué pasa? Perdón, licenciado, los bomberos son los que dan parte a la PNC para que ellos coordinen al Ministerio Público para que lleguen a procesar la escena. Puede ser los bomberos o puede ser cualquier persona que pase por ahí, ¿verdad? Llaman a la policía, llaman a los bomberos y a veces llegan juntos, a veces no. Entonces, en este caso llegaron rápido los bomberos y también la policía. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos ahí? Está la persona. Recuerde que vamos a llegar hasta la fase intermedia. Esa es la idea, llegar hasta la fase intermedia. Llega la policía y la policía lo primero que tiene que hacer es resguardar la escena del crimen. La idea es que nadie, incluyendo los bomberos, y absolutamente nadie, llegue a estropear alguna evidencia. Esa es la idea. Entonces llega la policía y lo primero que hacer es enmarcar un círculo donde ahí nadie puede cruzar la línea esperando que llegue ¿quién? Los peritos. El Ministerio Público. El Ministerio Público, exacto. Licenciado, perdone, pero según el artículo 107 de nuestro Código Procesal Penal, sí dice que el Ministerio Público tiene a su cargo la dirección de la Policía Nacional en su función investigativa, ¿verdad? Totalmente. Dentro del proceso penal. Así es la función del Ministerio Público. Pero en este caso de escena del crimen, recordemos que la policía también, porque la policía es la que investiga. Aquí es un tema, si nosotros miramos el 112, como usted mencionó en el artículo 107, me parece genial del MP, miremos el 112 también del CPP. Ahí también nos dice que la policía es la que hace las investigaciones, el que dirige las investigaciones y el que dirige a la policía es el Ministerio Público, pero la labor de la PNC para resguardar la investigación futura y todo lo que viene es resguardar la escena, que nadie se entrometa, porque imagínense, y es lo que miramos lastimosamente todos los días en la televisión, vemos que existen niños ahí atravesándose la escena del crimen, los familiares, y eso no se debe de permitir. La policía no debe de permitir que nadie, absolutamente nadie, llegue si no es el MP. Esto creo que lo saben ustedes en el tema de la escena del crimen. Ahora, se resguarda. ¿Quién llega después? Porque por eso tenemos, y eso lo miramos aquí en la capital, cuando hay un accidente, hay un tráfico horrible porque ¿quién no llega? O tarda mucho en llegar. Público. El Ministerio Público. El Ministerio Público es el que, allá ustedes han visto el carrito blanco de la escena del crimen donde dice MP, ese es el carrito de la escena del crimen. Ahí hay están los embaladores, van los de la DICRI a recoger todo lo que son las evidencias que puede existir. En este caso me parece interesante, alguien la dijo ahí, me parece interesantísimo, que como es mujer, tienen que, fíjense que, bueno, ustedes recordarán, hay una sentencia de primer caso de femicidio o feminicidio, como le quieran llamar,
contra México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también tenemos acá sentencias contra el Estado de Guatemala, el caso de Claudina y el caso de Isabel, y por eso se llama Claudina Isabel. La alerta esta Claudina Isabel, tanto de Isabel como Claudina. Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde determinaron efectivamente lo que una compañera acaba de escribir ahí. Como es tema de mujer, aunque debería ser para todos, pues, ¿verdad? Pero en este caso, tema de femicidio, y por las sentencias que obligan al Estado de Guatemala, le obligaron a mejorar el tema de la escena del crimen, le obligaron a obtener mejores evidencias de la escena del crimen, del tema, si hay, les tienen que obtener de las uñas, si hay muestras de algún elemento que pueda, donde ella pudo haber aruñado, pudo haberse defendido, le tienen que obtener las evidencias de las uñas. Se dio el caso de Claudina, que hasta que llegó el Ministerio Público a obtener la impresión dactilar cuando ya estaba siendo velada en la funeraria. O sea, esas cosas no deben de pasar. Entonces, ahí está el equipo de DICRI, del Ministerio Público. Este equipo de DICRI, donde ustedes miran el carrito blanco, ahí llevan los embalajes, ahí llevan todas las señalizaciones que hacen, esos amarillos que ponen, de todas las evidencias que puedan tener. El embalaje se guarda, se firma y ya empieza con el tema de la cadena de custodia. Esa cadena de custodia que ustedes ya saben perfectamente que es para resguardar todo desde un inicio, donde entra a la ubicación, a la identificación, a la fijación y el etiquetamiento de toda evidencia que se pueda tener. Entonces, después ya pasa lo que dice el compañerito, efectivamente, ya de comunicar con el 195, se hace el levantamiento de cadáver. Perfecto, ahí vamos bien. ¿Qué más? Luego los policías empiezan a preguntarle a las personas que estaban cerca para saber qué fue lo que ellos pudieran ver. Excelente. Y la policía y también el Ministerio de Comunicación del MP pues empiezan a averiguar si hay un testigo importante, un testigo ocular, que en esos casos puede ser muy difícil, pero hay que averiguar, un testigo referencial, alguien que vio cuando cayó el cuerpo, es uno, alguien cuando después salió otra persona con una chumpa café y un pantalón de lona y agarró con otro compañero, otros dos compañeros y se fueron en un vehículo Mazda color gris. Bueno, son testigos oculares que vieron eso. Un testigo directo no puede haber, o puede haber un testigo directo, pero al menos existen esas referencias. Y eso ya toman nota. Sí, don Alan. Sí, otra cosa que hacen es que ahora que hay mucha cámara domiciliar, hacen el secuestro de los videos. Excelente. ¿En dónde está lo relativo a los testigos? Fundamento legal de los testigos. La sección tercera, artículo 207. Perfecto. Y lo que dice don Alan, y tiene toda la razón, ahora se da mucho esto de las cámaras, no sé, puede ser de la municipalidad, puede ser de gobernación, o pueden ser de los domicilios donde se va a obtener, o pueden ser de las instituciones públicas donde se obtiene esa grabación. Entonces, eso en donde está contenido el tema de la libertad probatoria, porque es parte de la libertad probatoria. Todos tenemos derecho a probar todo, de todo. ¿Dónde está la libertad probatoria? Manejo código. El artículo 14, donde se debe, en caso que haya un capturado, se le reconoce su inocencia hasta que se pruebe lo contrario. No, esa es presunción de inocencia. No. Libertad probatoria. Sería el artículo 182, libertad de la prueba. Exacto, ahí está 182 y 185. Recordemos que todos tenemos derecho de probar todo.
Ahora, aquí hay un tema importante, la prueba lícita. ¿Qué se considera prueba lícita? ¿O podemos incluir prueba ilícita? O sea, la libertad probatoria tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? El fruto del árbol envenenado. Que una prueba que llegue, que es obtenida sin la orden de juez o es obtenida por medios ilícitos, no puede ser considerada como prueba. Hay excepciones al fruto del árbol envenenado. ¿Cuáles son? Hay excepciones. ¿Cuáles son? No ¿Cómo? En este momento no recuerdo. Ok. Pero alguien por ahí no estamos hablando de privado, ¿verdad? Hay excepciones al fruto del árbol envenenado. ¿Cuáles son? Recordemos que la prueba debe ser legal, pertinente, relevante y no abundante. Eso lo habla el 183 del Código Procesal Penal. Pero a ese fruto del árbol envenenado, ¿qué es el fruto del árbol envenenado? Un ejemplo. Bueno, pero mejor detengamos aquí y vámonos con el caso para no complicarles tanto. De ahí nos vamos a esto de las cámaras, donde tenemos la libertad probatoria, 182 y 185. Tenemos libertad probatoria, tenemos derecho de probar todo, y solo límite es que exista una prueba ilegalmente obtenida. Los testigos oculares, referenciales, la autopsia. ¿Dónde está el artículo que menciona la autopsia? Tenemos que hacer la autopsia. ¿Con qué finalidad se hace la autopsia? Sí, don Brian. Es el artículo 238. ¿De la autopsia? Sí. Sí, 238 de la autopsia, sí. Bueno, entonces se va a obtener la autopsia. Recuerden, jóvenes, 238. Entonces se hace la autopsia, se logra determinar ahí algunas causas del fallecimiento, y como estamos en la etapa preprocesal, pues estamos en investigación. De ahí se determina en la autopsia que la persona fue violada. Ya tenemos otros indicios por ahí. Ya con las investigaciones que se tienen de las cámaras, que se obtiene de los testigos oculares que vieron, incluyendo el vehículo, se obtiene alguna placa, se le pide información a la SAT, se determina qué número de placa es, se le da seguimiento a ese vehículo, se logra detectar quiénes lo conducen, y después se hace la equiparación con las cámaras, que se tienen bastante parecido a las personas, esas que conducen ese vehículo, con esas cámaras, y se determina que en ese grupo de 3, 4 personas es un grupo mayor de 20 personas que se dedican a actos ilícitos como narco y no sé qué, incluyendo asesinatos. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos ahí? ¿Qué hacer? Se localiza a las personas, se empieza a determinar ciertas impresiones dactilares que dejaron en un bolso también la víctima, y ya se logra localizar estas mismas personas con unas impresiones dactilares. ¿Qué más sacamos? ¿Es recomendable hacer una prueba de ADN, licenciado? Por el delito sexual sí, que fue cometido. Ok, sí, está bien, pero para eso necesitamos ¿qué? Necesitamos tener ya una persona. Entonces, antes de eso, ¿qué podemos hacer?
Bueno, como está involucrando varias personas, el Ministerio Público tendría que escoger qué fiscalía va a investigar el crimen. Como ya lo pasó a usted a un delito de un grupo mayor, tendría que ser la fiscalía que se encarga sobre delitos mayores o de narcotráfico y no una fiscalía de delitos de menor impacto. Estas son cosas que el MP ya internamente lo puede manejar, pero internamente el MP seguimos con el femicidio, Yo lo que quiero sacar es evidencias. ¿Qué otras cosas se pueden obtener? ¿Qué otras? Ahí dice oír al sospechoso. Genial. ¿Qué hacemos para oír al sospechoso? O sospechosos. Es la primera declaración, se les captura. No, vamos, ustedes van muy rápido y hagamos otras cosas. ¿Qué más? Bueno, el Ministerio Público identifica qué personas pueden ser sospechosas. Entonces se pide al juez una orden de captura para... No, se va muy rápido usted. Tenemos que agarrar más, tenemos que acuerpar más. Antes de la primera declaración tenemos que tener sustento. Licenciado, ¿será el artículo 246 el reconocimiento de personas? No, todavía no. Me encanta, Ingrid, me encanta, pero todavía no. Recuerden que estamos en la etapa preprocesal. No hay ni capturas todavía, no hay ni orden de detención todavía. ¿Qué más falta? Tal vez recabar las evidencias, tal vez si fue por medio de arma blanca o arma de fuego. Eso ya se obtuvo, doña Carmen, cuando se hizo el tema de la escena del crimen, el embalaje y todo esto, eso ya se fue a la DICRI, ya por orden del fiscal ya se fue a INASIF. INASIF está valorando todo ese tema. ¿Qué más? Faltan diligencias simples, hombre. Diligencias simples. LIC podrá hacer los informes. ¿Qué informes, doña Yoavi? Los que tiene, según el artículo 245, informes. Los tribunales y el Ministerio Público podrán requerir informes sobre datos que constan en registros llevados conforme a la ley. Sí, esto es lo que le dije yo en tema de las placas. Ya se pidió informe ¿cómo se llama esto? A la SAT, de quiénes son los dueños de esos vehículos, de ese vehículo, por ejemplo, y ya se tiene, ya con las impresiones dactilares ya se mandó a RENAP las personas. ¿Qué más? Faltan unas diligencias así, lógicas, hombre. Lo miramos todos los días. En el artículo 304 está la prevención policial. Sí, no. La prevención policial, recordemos que lo tienen que hacer forzosamente. O sea, la policía desde el momento en que conoce un hecho delictivo, inmediatamente es una prevención policial. Inmediatamente. No digamos cuando hay capturas. Don Ángelo. Muy buenas tardes, licenciado. ¿Podría ser que se soliciten peritajes médicos forenses al INASIF? Sí, desde el momento en que ya está la persona en autopsia, ahí le hacen todos los peritajes, ¿verdad? Peritaje de sangre, peritaje de semen, peritaje si tiene algunos golpes, peritaje si tiene en las uñas, tiene algún tema ahí que recabarle. Todo eso ya lo hace la autopsia. Entonces se solicitaría una audiencia de primera declaración al juez de primera instancia. Ustedes van muy adelante, miro yo. Falta alguna cosa que ustedes lo miran a diario, hombre. A diario. Bueno, pues con mucha pena se los voy a decir. Allanamientos. ¿Acaso no hay allanamientos? Ya tenemos localizadas a las personas, ya sabemos en dónde están, ya se les dio seguimiento. Mire, interesante el Ministerio Público, de veras, yo tuve la oportunidad de estar ahí en su momento y hacen milagros y hacen lo que pueden, ¿verdad? Pero entre sus milagros, créanme que cuando uno no está ahí interno, uno los critica y cuánta cosa, pero son increíbles cuando antes de allanar unas casas, créanme, pasan días dándole seguimiento a las personas. Es que allanar no es fácil.
No es solo decir, bueno, voy a pedir un allanamiento y me lo da el juez. No, o sea, esto es autorización judicial. ¿Cuál es el artículo para la autorización judicial, compañeros? Artículo. 308. Excelente. Va. Entonces ellos tienen que ir al ministerio, al juzgador. El juzgador es que autoriza. Pero no le van a decir, mire, es que nosotros creemos que ahí hay algo ahí. No, eso no se lo autoriza al juzgador. Usted le tiene que exponer las circunstancias, los motivos que tiene y qué elementos tiene para considerar una probabilidad que en ese delito, que en esa casa es necesario ir a investigar qué es lo que hay, porque hay ciertos indicios que lo ligan a determinados hechos. Lo tiene que expresar en audiencia, no solo porque fíjese que creemos que eso no. Entonces, el allanamiento lo autoriza el juez. Hoy tenemos, miren, el código ha dado un montón de vueltas y la corte también ha dado un montón de vueltas. Hoy tenemos jueces de turno que autorizan los allanamientos, o hay un juez de diligencias urgentes dentro del Ministerio Público que también es criticado porque se dice que el MP no puede tener un juzgado ahí dentro de su propio MP, ¿va? Pero ayuda un montón, porque la idea de ese juzgado de diligencias urgentes es evitar las fugas de información. Por ejemplo, este juzgado puede ser criticado, no me consta, pero es lo que hay. Este juzgado, si quieren allanar Petén, este juzgado tiene la competencia para ir a allanar Petén, ir a allanar Puerto Barrios, ir a allanar Huehuetenango, cualquier lugar de República tiene competencia este juzgado. Igualmente los juzgados de turno de Guatemala tienen competencia para autorizar cualquier diligencia que se dé a nivel nacional, porque lo que se persigue acá es evitar fuga de información. Porque como era antes, imagínense antes, estoy hablando antes, no estamos hablando de hace un siglo, estamos tal vez unos 10 años posiblemente, teníamos el problema que si queríamos ir a allanar a Petén, por ejemplo, a un grupo criminal, tendríamos que ir primero a Petén, ir a solicitar la autorización al juez de Petén, era el único. Y ahí olvídese, ya había fuga de información. Doña Rosita. Licenciado, ¿y qué pasa si, por ejemplo, en la escena una persona vio que se metió a una casa? ¿Pueden allanar en ese momento? O sea, ¿pueden ingresar a la casa y revisar si ahí está la persona? Totalmente, doña Rosita. Cuando ahí estamos hablando de flagrancia. ¿Dónde está la flagrancia? ¿Dónde está la flagrancia? Miremos la flagrancia. Qué interesante es lo que nos dice. ¿Dónde está la flagrancia? Miremos el delito flagrante, qué interesante. Miremos el delito flagrante. ¿Dónde está la flagrancia? ¿Dónde está la flagrancia? Manejo código. Yo lo estoy diciendo. Tienen que leerme el código. Yo sé que lo leyeron. Lo tienen que volver a leer hasta la fase preparatoria intermedia. ¿Dónde está la flagrancia? 257. 57, licenciado. Excelente, don Alan. Me encanta ese manejo de código. Miren lo que dice la flagrancia. Dice, la policía deberá prender a quien sorprenda en delito flagrante. Ahora dice, ¿qué se entiende por delito flagrancia? Pero hay 3 supuestos de delito flagrante. Dice, cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer delito. Eso ya lo sabemos, la flagrancia clara, ¿verdad? Dice, procederá igualmente a la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito. Instantes después de ejecutado el delito. Con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. Después dice, la policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia. O sea, la flagrancia, la clave de la flagrancia es la continuidad. Cuando ya no hay continuidad, deja de ser flagrante. Es un tema mero subjetivo, porque desde el momento en que alguien salió instantes después de cometer delito, todavía sigue en flagrancia. Y dicen al policía, ahí está. Y recordemos que hay oportunidad de ingresar a viviendas sin autorización judicial cuando efectivamente se oyen gritos, se aseguran que ahí está la persona que acaba de cometer un delito. Entonces, ahí se puede también.
Porque si no, imaginémonos, esperemos, digamos en los pueblos, esperemos que el juez llegue el día lunes. Eso no podría ser. Entonces, ¿se pueden dar esos casos? Claro que se pueden dar. Entonces, continuemos pues con los famosos allanamientos. Entonces, tenemos que pedir los allanamientos. El allanamiento, ¿en dónde está contemplado el allanamiento? Artículo 187. Perfecto, el artículo 100. Para los demás, por favor, ir tomando nota, El 187 del Código Procesal Penal está el tema de los allanamientos, donde ya el fiscal solicita al juez los allanamientos. Y ahí, de una vez, el secuestro de cosas, porque se solicita el allanamiento y el secuestro de cosas que se encontraran relevantes para determinar la participación de lo que ocurre en indicios del delito que se está investigando. Entonces, de una vez el secuestro de cosas. ¿Qué es lo que se secuestraron? Encontraron celulares, encontraron armas de fuego, encontraron vellos, sangre. Pues eso nos sirve para obtener toda la evidencia que tengamos. Pero ojo, encontraron teléfonos. ¿Qué hacemos ahí? Encontraron los teléfonos. Sí, todo se va a embalar, obviamente. Todo se embala. Aquí es embalaje y embalaje, todo se embala por la cadena custodia, se envía directamente a INACIP para investigar. E INACIP todavía no tiene la capacidad para la interceptación de los teléfonos o la obtención de información de los teléfonos. Ahí lo hace directamente. Hay una unidad en el Ministerio Público que efectivamente se encarga, hay aparatos especiales para obtener información de los teléfonos. Ahí ya se obtiene información de los teléfonos. En esos teléfonos pueden aparecer un montón de números. ¿Qué hacemos con esos números? ¿Qué hacemos con Se solicita un registro. Lo que pasa es que ahora algunos teléfonos ya están registrados con DPI. Entonces se podría pedir un registro, por ejemplo, a alguna de las empresas. Sí, pero no le dan la información, más que solo le dan el número telefónico. Pero no le dan más allá. Se solicita una orden al juez para poder solicitar el registro de las celdas de los teléfonos, del número de teléfono. Sí, de la celda de los teléfonos, pero solo le enmarcan dónde estuvo el teléfono, pero no qué llamó o qué dijo o qué hace. El Ministerio Público le tiene que pedir al juez, ya con los números identificados, ir a las empresas de telefonía para solicitar el registro telefónico de cada número que se identificó. ¿Y para qué? ¿Cuál es la finalidad? Para hacer las conexiones, por ejemplo, de un teléfono se puede ver cuáles son las triangulaciones de llamadas de una persona X a otra, y se puede triangular. Es lo que hacía la CICIG, y así era como encontraron la verdad interina de cosas. Es complicado lo que usted dice, no crea. Don Brian. ¿Aquí se aplicaría la ley de equipos y de terminales móviles? No. Aquí lo que me interesa es, hay algo ahí que ustedes lo miran todos los días también. Hay algo ahí, aparte del allanamiento y secuestro de cosas, hay otra que se escucha todos los días que el Ministerio Público solicita. Cuando ya tiene localizados teléfonos. Perfecto. La interceptación telefónica. La interceptación. Ahora, aquí viene una pregunta muy importante. ¿Por qué delitos procede esta manera o este método especial de investigación? ¿Por extorsión? No. ¿Qué delitos? ¿Por crimen organizado?
Por crimen organizado, exacto, por crimen organizado. Aquí tenemos que traer a colación, jovenazos, siempre tengamos a colación la ley del crimen organizado. En la ley del crimen organizado, ustedes saben perfectamente los delitos que se consideran de delincuencia organizada. ¿Qué delitos? Y esto es importante porque esos delitos de delincuencia organizada son por los únicos que ustedes pueden obtener estos métodos de investigación especiales. ¿Cuáles son los métodos de investigación especial que tiene la ley de crimen organizado? Entregas vigiladas. Entregas vigiladas, perfecto. ¿Qué más? Las interceptaciones telefónicas. Interceptación telefónica, ¿qué más? Y último. Agentes encubiertos. Exacto, los agentes encubiertos o operaciones encubiertas. Exacto, esos son los 3 métodos de investigación especiales que contiene la ley de crimen organizado. Obviamente los de entregas vigiladas y los encubiertos todavía no prospera tanto. Tal como dice la ley del crimen organizado. Hemos visto algunas entregas vigiladas en extorsiones, chantajes que se han visto, pero lo hacen sin aplicar la ley del crimen organizado, porque la ley del crimen organizado sí es tajante que eso únicamente lo tiene que autorizar ¿quién? ¿Quién? ¿El Ministerio Público? ¿Quién? ¿Quién del Ministerio Público? Fijas, el fiscal general. Fiscal general. Ojo, es muy importante. Las entregas vigiladas y los encubiertos, agentes encubiertos, fiscal general. Ahora, interceptación de las comunicaciones, ¿quién lo autoriza? El juez. El juez. Entonces ya tenemos nosotros algunos teléfonos, entonces le solicitamos al juez la interceptación telefónica de esos teléfonos. ¿Cuánto dura esa medida? Dice la ley del crimen organizado que eso dura 30 días y que puede ser prorrogable, obviamente. El tema de las escuchas telefónicas es interesante y a mí lo que más me gusta es que los jueces de primera instancia y de veras lo cumplen, porque sí los cumplen. El juez que autorizó las escuchas telefónicas llega constantemente a revisar las escuchas telefónicas al Ministerio Público. El Ministerio Público, hay un lugar ahí adecuado donde están los agentes de Policía Nacional estrictamente dedicados a eso, juntamente con agentes fiscales del Ministerio Público, y ahí llega el juez de instancia que autorizó a revisar las autorizaciones, y me contaban muchos jueces que hay momentos donde determinan que ya no están hablando nada del objeto por el cual si se logró la interceptación o la autorización de la interceptación, o hablan de patojas, hablan de novias, entonces dicen, no, aquí ya votamos la autorización y las votan. Otros que no, que es necesario porque se están escuchando, que ya no solo se dedican a matar mujeres, sino también están involucrados con el narcotráfico, están involucrados con trata de personas, y la escucha es importante seguirla. Y el problema es la poca capacidad que se tiene, aunque se han hecho grandes esfuerzos, pero hay poca capacidad todavía, y a veces hacen cola, los fiscales solicitando autorización, hacen cola, porque no están todos los aparatos disponibles para escuchar a estas personas. No, sí, eso es complicado, y además estar escuchando eso, no crean que es nada gratis. Están por turnos, pueden pasar hasta 12 horas escuchando lo mismo, y después transcribiendo. Eso no es nada fácil.
Pero eso ha ayudado un montón. De hecho, fiscales de extorsiones han comentado que han librado víctimas porque están escuchando en ese momento cuando le dice un marero a otro, mira, tronate a no sé quién, que esta ahorita va a estar en la parada de tal, anda, volátela en estos momentos. Y ahí es donde llaman directamente a la policía de ese lugar y que llegue a la esquina y ya localizan a la persona y la han liberado. De esto no hay estadística, pero lamentablemente la población no se ha enterado que a través de las interceptaciones telefónicas también han salvado vidas. Y no una, ni dos, ni tres, varias vidas. Es un método importante. En su momento se declaró inconstitucional porque eso venía en una reforma del procesal penal 96-97, recuerdo, y después se declaró inconstitucional, pero ya a través de la ley del crimen organizado, pues efectivamente ha ayudado un montón como vuelvo a insistir, no solo a obtener mucha información de personas, sino a defender personas. Bueno, entonces continuamos, ya tenemos allanamientos, se encontraron algunas cosas interesantes, ya tenemos los informes de INACIF, ya tenemos el informe de que efectivamente estas personas con una escucha telefónica se determina que ellos sí fueron los que dieron muerte a esta persona, a la señorita, y en consecuencia ya con toda esa evidencia y más lo del INACIF y la SAT, ¿qué nos corresponde hacer? Ahí está. ¿Quién es el que solicita orden de captura? Ministerio Público. El Ministerio Público. ¿Quién autoriza la orden de captura? El juez de turno. Sí, puede ser juez de turno, el juez de diligencias urgentes que está ahí en MP, o puede ser el juez. Aquí tenemos un gran problema que esto lo vamos a ver ahorita. El juez que por una u otra circunstancia, recordemos que a veces se solicita control jurisdiccional. Los fiscales llaman control jurisdiccional a un determinado caso. Por ejemplo, en este caso de la víctima, ya se solicitó allanamientos, ya se solicitó interceptación telefónica, entonces solicita a un juez ya la intervención jurisdiccional. Y ya cuando un juez, pongámosle el juez quinto, juez sexto, juez séptimo de la Torre de Tribunales, ya tiene el control jurisdiccional del caso, entonces solo él tiene que autorizar. Entonces ya a él se le ha autorizado otras cosas, entonces se le solicita la orden de aprehensión. Perfecto, ya se gira la orden de aprehensión, ya la policía se encargará de la aprehensión correspondiente y se logra la aprehensión de las personas. ¿Qué pasa ahí? Después, ¿qué sucede con la aprehensión? Ahí es donde se les da las 24 horas para su declaración. Pero antes de las 24 horas, ¿qué más? ¿Qué hay? Se le hace saber los motivos de detención. No. Se le hace mover su motivo de detención, no sé en qué parte me lo está diciendo, como policial o como juez. Como policía tiene 6 horas para conducirlo Eso es muy importante. ¿En dónde lo dice? En la Constitución está ahorita el artículo. 6 horas, artículo 6. 6 horas, artículo 6. Eso guarden. 6 horas, artículo 6. En el artículo 6 señala que efectivamente el policía, del momento en que detiene a una persona, tiene un plazo máximo de 6 horas para poner a la disposición del juez a la persona. Esto es constitucional. Que también no crea que no tenga sus dificultades, porque aquí en la capital todo está bonito. Calles, avenidas pavimentadas, todo bonito, nítido. En menos de 6 horas están en disposición del juego de turno. El problema es en el interior de la República. ¿Qué pasa en el interior, máximo cuando son aldeas lejanas?
Eso es complicado, no crea que en 6 horas se llega al municipio, pero también créame que hacen malabares y maravillas y al final se logra establecer que en menos de 6 horas se puso a disposición del juez. Aunque sea la prevención policial, llevan ahí, que eso es la idea, la prevención policial es la que presentan al juzgador, donde le dicen, señor juez, el día tal, el día de hoy, a las tales horas, fueron aprehendidas las personas tal, que se identifica con tal. El objetivo de esta aprehensión fue por una orden de juez emitida el día tal, por los delitos de tal, y por se pone a su disposición. Eso ya es una aprehensión legal y se les presenta al juez a un plazo máximo de 6 horas. Bueno, insistir, no es que se lo lleven directamente a ellos, es la prevención policial. Entonces ya el juez, ¿cuántas horas tiene para tomar su primera declaración? 24 horas. ¿A partir de cuándo? A partir de que ya lo han detenido. No. Son 24 horas. Y esto lo estamos hablando tal como lo dice el artículo 9 y el artículo 87 de nuestro Código Procesal Penal. El 87 del CPP también es interesante, ahí se le echan su ojeadita, el 87, que coincide con el artículo 9 de la Constitución. Ahí dice que es un plazo de 24 horas a partir de su detención. O sea, si lo llevaron a las 4 horas, pues el juez tendrá 20 horas. Si lo llevaron a cavar a las 6 horas, pues el juez tendrá 18 horas. Pero es 24 horas a partir de su detención. Entonces... O sea que es a partir de que la policía lo detuvo. Así es. Y eso recordemos que eso es garantía para nosotros. En esto ha corrido tinta, ha corrido como ustedes no se lo imaginan. Don Alan, cuénteme. ¿Qué pasa cuando los encierran ahí en la carceleta del tribunales y esperando su primera declaración y los tienen ahí hasta 4 o 5 días a pan y agua y a veces ni eso? Mire, don Alan, usted tocó el tema candente, pero hay un tema aquí y yo a eso les iba a decir. Si estamos aquí en Guate, es que aquí es un tema bien complicado porque si es flagrante el delito, se detiene una persona, si es flagrante, entonces los juzgados de turno sí le tienen que escuchar y le tienen que resolver la situación jurídica. Cuando se llama resolver la situación jurídica, ¿a qué nos estamos refiriendo, jovenazos? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de resolver la situación jurídica? ¿Según el delito que se le está imputando? No. Resolver la situación jurídica. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando estamos hablando de resolverle la situación? ¿Declararse culpable o inocente? No. Recordemos que declararle responsable o inocente, eso es hasta en sentencia. No, cuando se dice para resolver la situación jurídica, ¿a qué nos estamos refiriendo? El juez evalúa el parte policial y le pide a la persona si quiere declarar, que él está en su derecho de negarse a declarar. Si declara, evalúa si hay causa justa para iniciar un proceso o no. No sé si hay algo más. No. Resolver situación jurídica, ¿qué es? Esto es fácil. Cuando el juez ordena cualquier medida sustitutiva de la privación de la libertad o prescindir de ella, caso en el cual se libera. Perfecto, doña Ingrid. Eso es, resolver la situación jurídica del procesado es cuando se le pone a disposición del juez, el juez en 24 horas, dice, aquí habla del interrogatorio judicial, el juez en plazo máximo de 24 horas tendrá que tomarle su declaración y resolverle la situación jurídica. ¿En qué consiste la relación jurídica? Ustedes ya lo saben. En ligarlo o no ligarlo proceso. ¿Ya? Ligarlo o no ligarlo proceso. Y determinar la medida de coerción
en el caso que lo ligue a proceso. Pero es un tema que ya lo vamos a ver. Pero eso es lo que estamos hablando, de resolver la situación jurídica del detenido. Don Alan tocó un tema bien importante. Aquí, perdonen lo que voy a decir, pero pareciera que tenemos 2 o 3 Guatemalas. La Guatemala capital, juntamente con Antigua, Escuintla, Chiquimula, Misco y Xela, no es igual al resto de Guatemala. Nosotros miramos mucha televisión y miramos mucho la prensa donde tienen una persona y se lo llevan al juzgado de turno. El juzgado de turno tiene que resolver la situación jurídica. Resolver la situación jurídica, ligarlo o no ligarlo proceso. Y aquí viene el tema de primera declaración. Ligarlo o no ligarlo proceso. Pero si usted cae preso va a ser un viernes a las 8 de la noche, en flagrancia, perfecto. Usted saldrá, tiene que salir en esa noche. El juez le resolverá su situación jurídica, ya sea que se vaya a centro preventivo, a la libertad con una falta de mérito o una medida sustitutiva. Cualquiera de las 3 circunstancias. Pero, ¿qué pasa si usted cayó, se echó sus traguitos y cayó allá en Huehuetenango? ¿Qué pasa? En flagrancia. ¿Qué pasa? ¿Tiene que resolver su situación jurídica en el lugar de los hechos o en el lugar donde se encuentra? No, claro, pero ¿cuándo le resuelven la situación jurídica? ¿En esa misma noche? Dependiendo de sus formas de cómo lo traten. No, dependiendo de la forma como lo traten. Es aquí lo que les digo, aquí lamentablemente hay como si hubieran 2 Guatemalas. Es que es cierto. Hay Guatemalas donde hay juzgado de turno y hay Guatemalas donde no hay juzgado de turno. ¿Qué pasa? Y es la inmensa mayoría de todo Guatemala. ¿Qué pasa si usted cae detenido en un lugar donde no hay juzgado de turno? Donde no hay juzgado de turno en todos los departamentos, excepto Guatemala, Xela, Chiquimula y Zacatepeques. Se espera hasta el día hábil para resolverle su... Perfecto, doña Rosita. Se espera hasta el día hábil. Si es que tiene suerte. Si cayó el día viernes, pues de repente tal vez lo manda a traer el juez hasta el día martes para escucharle su primera declaración. Ojo. Pero aquí viene la pregunta de don Alan y no deja de tener razón porque él lo ve constantemente a diario acá. Una persona detenida y dice él, pasa en la carceleta 2 días, 3 días, una semana, a veces hasta 15 días en la carceleta. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Algo debe pasar. Y está en nuestras narices aquí en Guate. En nuestras narices aquí. ¿O acaso no hemos visto eso? Cuando a alguien lo capturan y se tarda hasta una semana sin escucharlo. Y uno dice, pero ¿y en dónde está el artículo de la Constitución? Pues ¿dónde está el artículo 9 de la Constitución? ¿Dónde está? Donde dice como garantía a nosotros 24 horas su primera declaración. Es el interrogatorio judicial. También, no es un tema que vamos a ver el próximo jueves. ¿Cómo es posible que las audiencias se pueden tardar, una audiencia de primera declaración, hasta 30 días? Eso todo lo hemos visto. Eso no tiene nombre. Pero volviendo al tema. Entonces ya, y lo bonito es que vamos ya toda la escena que dijimos, las evidencias, ya logramos adjuntarle al juzgador, solicitarle la orden de captura porque hay evidencia de esto, de lo otro. Entonces solicitamos respetuosamente que se nos otorgue la orden de aprehensión de los fulanos y menganos.
Ya vamos, los capturamos, ya la policía los pone en un plazo máximo de 6 horas a disposición del juez para que el juez disponga qué día y hora en qué momento les hace el interrogatorio judicial. Eso es lo que hacemos con la primera declaración. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La pregunta de don Alan es ¿por qué pasan hasta 3, 4, 5 días en la carceleta? Y el artículo 9 de la Constitución, ¿qué pasa? Pues bueno, jóvenes, aquí han pasado un montón de cosas. La idea de los juzgados de turno, y esto se lo digo con propiedad porque yo estuve en este tema de los juzgados de turno en esos años, 2004, 2005. La idea del juzgado de turno era cumplir las 24 horas. Eso era fundamental, cumplimiento de las 24 horas. Y como yo se lo dije la vez pasada, y no solo era el cumplimiento constitucional, sino que existiera una sola puerta de entrada al sistema de justicia. Por eso ustedes miran los juzgados de turnos, tienen MP, tienen defensa pública, ahora tienen INASIF, tienen bancos para pagar las multas, las cauciones económicas, tienen INASIF para ver a unos golpes. Todo eso está interesante. Pero... Una pregunta, disculpe. ¿Sí? Y ya, por ejemplo, antes, ahora que mencionó que ahora tienen bancos, ¿cómo se hacían entonces antes para pagar la fianza? Dios, mire, don Samuel, basta con, vayamos a Huetenango, hombre, vayamos ¿a dónde más? Chimaltenango es parte de Zacatepeques, vayamos a Retauleu, vayamos a Jutiapa. Ahí están como antes operábamos nosotros. Ahí detienen a una persona y se lo llevan a la comisaría. Y de ahí que lo trasladan a un centro, pues lo mandan a un centro y después esperar que el juez lo mande a llamar para su primera declaración. Y solo un día, como dice doña Rosita, y eso es la verdad, solo en días hábiles operaba la justicia penal. Solo en días hábiles. Aquí en Guatemala, en los departamentos sigue exactamente igual. Solo en días hábiles opera la justicia penal. Es triste, ¿verdad? Solo en días hábiles. Por eso, nosotros, porque a veces estamos acá metidos en una burbujita que no miramos la realidad de los departamentos y municipios. Acá estamos y todavía con dificultades porque no hemos resuelto el tema de don Alan, no lo hemos resuelto. ¿Qué pasa? Que pasan 3, 4, 5 días en las carceletas. ¿Y dónde están las 24 horas? Pues aquí en Guatemala. En el interior no digamos, pero aquí hay un tema que lo vamos a dejar para la próxima clase, porque la otra clase ya vamos a ver, entrarnos al interrogatorio, vamos a entrar a las fases previas del interrogatorio y vamos a culminar solventándoles esas dudas que tienen, y especialmente en el interior, que ahí sigue igual exactamente como era antes acá. Bien, jovenazos. Numeraríamos el próximo jueves, por favor. Entonces el grupo 1, 2, 3, 4 y 5, mañana les envío cuáles son los casos, solo para tenerlos. Y después vamos a hablar ya lo que es primera declaración. ¿Qué pasa en la primera declaración? El tema de la imputación, porque el que le va a hacer de fiscal tiene que imputar también, ¿verdad? Yo sé que el artículo 82, ahí vamos a hablar un poquito, ahí hablaron de la palabra intimación, que no tiene nada que ver, pero ya está en ley, está en ley. Eso lo miramos el próximo jueves, jovenazos. Así que nos miramos, por favor, esta semana, el día jueves. Pasen ustedes buena tarde. Se cuidan. Gracias. Gracias, licenciado. Bendiciones, licenciado. Feliz tarde. Gracias.